Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. En el segundo apartado, el Catecismo va a dedicar 13 números a desarrollar los preciosos temas que tienen que ver con los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. El día de hoy vamos a desarrollar en 3 números, del 522 al 524, el tema que tiene como título Los preparativos, que se refiere a los preparativos para el nacimiento de Jesús, para su llegada. Número 522 del Catecismo dice: la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. Fijémonos cómo este precioso texto del Catecismo nos da un contexto de esta introducción que nos hace el Catecismo aquí sobre los preparativos, eso que hace Dios para preparar la llegada de su Hijo. Es como una familia cuando está esperando la llegada de un bebé, de un nuevo niño, prepara la habitación. Incluso sabiendo si es niño o si es niña, le compra la ropa de un color o del otro, o le pinta la habitación de un color o de otro. Anuncia a los otros hermanitos que va a llegar uno nuevo para que no se pongan muy celosos, ¿no? Para que lo traten con delicadeza, para que lo cuiden. Y se crea una expectativa en la familia por ese que va a nacer, por ese que ha sido deseado, por el esperado en esa familia. Esa imagen a la que recurrimos tantas veces, esa imagen de la familia, es muy interesante para intentar comprender un poco este misterio de Dios. Esta imagen nos hace entender que hay una pedagogía de Dios a la hora de preparar la llegada del nacimiento de su Hijo. Lo primero que tendríamos que decir es que Dios tiene una iniciativa. Él lleva adelante un plan de salvación. Y esto hoy en día es muy importante, queridos amigos, remarcarlo en una cultura en la que estamos completamente expuestos al relativismo, demasiado antropocéntrica, el hombre en el centro de todo, donde se entiende o se quiere entender desde la perspectiva del hombre solamente, y nos cuesta mucho acoger y entender la revelación como iniciativa de Dios, como si el único que pudiera tener iniciativa es el hombre. Y entonces hay que decir, pues, que Dios es el que ha tomado la iniciativa, que Dios ha tomado la decisión de venir a nosotros, de venir por un camino concreto y objetivo. Y esto choca, sin duda, con la mente moderna, con ese pluralismo religioso que está extendido por toda nuestra cultura relativista, ¿no? En esos que dicen que todas las religiones son caminos igualmente válidos para llegar a Dios, ¿no? Que son caminos que los hombres han ido creando más o menos bajo la inspiración de Dios y que por eso existen, ¿no? Que por eso es igual el camino cristiano que el camino del Islam, que el camino del budismo, que el camino del taoísmo, ¿no? Detrás de eso hay como una especie de democraticismo, ¿no? El hombre moderno pregunta, ¿por qué va a haber un camino que sea más objetivo que otros? ¿No? Lo que pregunta. Cada uno se ha hecho un camino desde su cultura y desde cada cultura existen religiones, etcétera, etcétera, y debemos respetarlas. Pues no.
No es así. A eso se le llama pluralismo religioso, que en el fondo lo que hace es negar que Dios tuvo la iniciativa, es negar la revelación y poner al hombre como el inventor de las religiones, como si fuera la iniciativa del hombre, y no es así. La iniciativa es de Dios. Según este pluralismo religioso, las religiones son esfuerzo humano, más o menos inspiradas por Dios, pero la iniciativa nuestra. Nos vamos inventando un camino de relación con Dios. Esto lo decimos de una manera pues muy simplificada, ¿no? Pero es un poco más profundo que la manera como lo decimos, ¿no? Esta mentalidad dice que hay tantas religiones como personas y cada uno se va haciendo un camino, y no es así. Todo esto no es más que pretender ver la realidad desde nuestro ángulo. Pero es que pretender comprender la religión desde nuestro ángulo tan humana es absolutamente limitado. Lo que debemos entender es que la religiosidad parte desde Dios, creador del hombre. Por tanto, hay que partir desde el hecho que existe un único Dios, creador de cielo y tierra, creador de todos los seres humanos, de todas las culturas. Es un Dios que es Padre de todos, y no hay nada que se escape de ello, que no hay nada que se escape de su soberanía. Él es el que ha tomado la iniciativa de venir a nosotros, de no dejar al hombre abandonado a su incapacidad, a su ignorancia, a su impotencia de poder conocer a Dios. Y entonces Él toma la iniciativa. Dios es el que ha decidido venir a nosotros, descubrirse, revelarse, y eso lo ha hecho por un camino concreto. ¿Lo podría haber hecho por otro? Sí lo podría haber hecho por otro, pero escogió uno. Esa iniciativa de revelarse y de descubrirse lo ha hecho por ese camino concreto llamado el pueblo de Israel. Un pueblo muy débil, si lo comparamos con la Grecia, con la Roma o con la Egipto del momento. Israel, enfrente de estos enormes imperios, no era nada. Y esto cambia mucho la perspectiva relativista de este pluralismo religioso que el mundo nos quiere envolver, donde todas las religiones, según ellos, tienen el mismo valor para descubrirnos el rostro de Dios. Y no es así. Todo eso cambia, porque en el cristianismo la iniciativa viene de Dios y no del hombre. Y alguno también podría decir, sí, pero eso que hizo Dios no es democrático. Dios no nos ha consultado en dónde y cómo y cuándo iba a revelarse. Y cuando los seres humanos le planteamos a Dios todo este tipo de cosas, la verdad es que nos quedamos sorprendidos de la soberbia a la que nos lleva el hombre relativista. Es absurdo pensar que todos los caminos inventados por el hombre tienen el mismo valor que el camino que Dios ha escogido para revelarse. ¿Por qué? Porque una cosa es tu invento como hombre y otra cosa es la iniciativa divina. El que viene, el que se esfuerza, que prepara el encuentro con el hombre. Esto es algo maravilloso. Hay una pedagogía. Porque la noticia de que Dios viene a nosotros es tan grande que se convierte en el acontecimiento central de la historia de la humanidad. Esto que todos quieren borrar, esta venida de Jesucristo, que todos los hombres relativistas quieren borrar, es el evento, el acontecimiento central de la historia. Y por más que se esfuercen en borrarlo, una y otra vez vuelve y sale enfrente de sus narices. Y es significativo, ¿no? Incluso que el mismo calendario cristiano se haya dado a partir
del nacimiento de Jesucristo. Es tan grande esa noticia que debía de ser preparada, porque si no, no habría capacidad de acoger eso que Dios te quiere dar. Y es lo que hace. Toda la historia del Antiguo Testamento es una larguísima preparación para la llegada de Jesucristo. Era necesario que alguien tuviera bien preparado para poder acogerle. Ese resto de Israel que hemos hablado, que estaba todavía esperando este acontecimiento, ese resto de Israel que lo vemos en la figura de la Santísima Virgen María, era necesario que algunos estuvieran preparados para recibirlo dentro de Israel. Y aquí tendríamos que decir que María es un don de Dios para la llegada de su Hijo, pero además de ser un don de Dios, es también un fruto de Israel que se preparaba para la venida del Mesías. La prueba de que los preparativos de Dios en Israel tuvieron fruto, tienen un nombre: María. Ella es la imagen, el paradigma de la acogida del hombre al don de Dios. En María vemos la humanidad bien dispuesta a acoger lo que Dios quiere darnos. No vale con que Dios nos dé su don, sino que tiene que hacer un trabajo con nosotros de preparación para que ese don sea acogido. Es como la madre que le da de comer al niño. No basta que le prepare la papilla, sino que le debe enseñar a abrir la boca y debe de enseñarle a tragar. Algo así le pasa a Dios con nosotros. No basta con que nos dé su don, sino que tiene que hacer un trabajo en nosotros desde abajo y desde antes para poder acoger ese don. Como dice esa expresión de la Sagrada Escritura: abre la boca para que te la llene. Y este número 522 del Catecismo lo detalla de la siguiente manera. Dice: hubo ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza. Todo lo hace converger hacia Cristo. En el antiguo templo de Jerusalén, donde había detrás de una cortina ese Sancta Sanctorum, el lugar de la presencia de Dios, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Aquel rito, por poner un ejemplo entre muchos ejemplos, estaba prefigurado que Jesús es el templo de Dios. Él es el Sancta Sanctorum, Él es el Santo de los Santos. En Él habita la plenitud de la divinidad. Y Jesús es el sumo sacerdote que puede entrar en el misterio de Dios. O la imagen del Cordero Pascual. El Cordero sacrificado, y que con la sangre de ese Cordero se marcaba el dintel de las puertas para que los hijos de Israel se libraran de la muerte y de la esclavitud. Es la imagen de la sangre de Cristo. Todo era preparación para la llegada de Jesús. Y todo eso se hacía con figuras y con símbolos. La figura de la serpiente de bronce elevada sobre el palo por Moisés en el desierto. Figura de Jesús crucificado que elevado sana a los que le miren con fe. En definitiva, podríamos hacer toda una lectura del Antiguo Testamento en clave de preparación para la llegada de Jesucristo, ¿no? Termina este número 522 diciendo que aunque es verdad que Dios eligió un camino concreto y un pueblo concreto, Israel, que supone creer en la objetividad de la revelación, pero Dios no abandonó al resto de los pueblos. Israel ha sido escogido de entre todos los pueblos de la tierra
para ser servidor del resto de la humanidad. Y esto es muy importante porque si Israel no ha dado a conocer a Jesucristo como hasta ahora ha sucedido, entonces falta mucho tiempo hasta que lo hagan. Y además ha sembrado semillas de esa preparación a la llegada de su Hijo en el resto de los pueblos paganos. Dice el catecismo de una manera muy interesante. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. Y nos va a mostrar aquí el episodio de los 3 magos de Oriente que se acercaban buscando al niño que ha nacido y que venían guiados por una estrella. Se decía en la antigüedad que cuando nacía una estrella nacía un profeta, ¿no? Y hoy día sabemos que cuando una estrella nace, esa luz llega a la tierra, ¿no? Ese episodio es muy significativo de cómo la búsqueda de Dios se da también fuera del pueblo de Israel y cómo Dios suscita en los pueblos paganos un deseo de conocer a Dios, un deseo de acercarse a Israel. Y ahí en esos paganos estamos nosotros, los que estamos aquí. Nosotros formamos parte de esas culturas paganas que en su tiempo fueron paganos, que nos acercamos a Israel para descubrir que Israel era el pueblo elegido a través del cual Yahvé se revelaba. Nosotros no somos los magos de Oriente, pero podríamos decir que somos los magos de Occidente. Encontramos también la estrella y nos hemos puesto camino a Belén. Nosotros éramos esos paganos que nos enriquecemos con la misericordia de Dios que ha manifestado a toda la humanidad a través de Israel. Esto es algo para nuestra vida muy hermoso. Continúa el catecismo número 523. San Juan Bautista, el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino, profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas, de los que es el último, e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre, saluda la venida de Cristo e encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Número prácticamente todo de Juan Bautista el precursor. Juan predicó como precursor ante su venida. Un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que vosotros pensáis, sino mirad que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Que nos interesa específicamente en este texto es que Juan se presenta como el precursor. El hecho de que él se presente con este título de precursor hizo que la expectación de Israel creciera. Mateo 3:3, enviado para prepararle el camino. Convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y uno se pregunta, ¿y cómo prepara sus sendas Juan Bautista? Y es curioso que lo prepara adelantando el que va a ser el centro del mensaje de la predicación del reino de Dios, Jesucristo. Jesús vino a predicar el reino de Dios y predicó la llamada a la conversión. Hay que convertirse
para acoger la llamada a la conversión. Suena así, algo como medio contradictorio. Convertirse para acoger la llamada a la conversión. Jesús nos va a predicar la conversión, pero hace falta ya algo de conversión antes para poder acoger la llamada a la conversión. Porque si uno no tiene nada de conversión en su vida, ni siquiera escucha la llamada a la conversión. Y eso es lo que va a hacer Juan. Hay que decir que toda esa cadena de profetas había llamado a una interiorización progresiva, había llamado a una religiosidad pura, personal, a un ponernos delante de Dios, a un decir, mira que los ritos por sí solos no valen nada, están vacíos si no son expresión de la conversión interior del hombre. Por eso dice, enviado para preparar el camino. También dice Lucas 1:7-6, es llamado profeta del Altísimo. Juan sobrepasa a todos los profetas. Lucas 7:26, entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí que envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Os digo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Este pasaje es un piropo grandísimo a Juan. Es más que un profeta. Es el que tiene la gracia de consumar una etapa de la historia de la humanidad y dar inicio a la nueva etapa. En él termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo. Es el último de los profetas y el primero de los discípulos. Sin embargo, es el más pequeño en el reino de Dios. Muy interesante. Mateo 11:13. De los profetas es el último. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Dice San Mateo que los profetas han llegado hasta Juan, es decir, el último de los profetas. A partir de él, entendemos la palabra profeta en un sentido distinto a ese sentido de cómo se entendía en el Antiguo Testamento. A partir de él, ya nosotros también somos profetas. A partir de él, todos los bautizados somos profetas. Pero es un concepto un tanto diferente al que existía en el Antiguo Testamento, ¿no? Ese concepto del Antiguo Testamento era una vocación específica, y eso termina con Juan. Hechos 1:22. Juan inaugura el Evangelio. Conviene, pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Es muy curioso este texto que nos presenta el Catecismo, que es la elección de Matías, ¿no? De que ese que iban a elegir para reemplazar el puesto de Judas tenía que haber sido testigo de Jesús desde el bautismo en el río Jordán por manos de Juan el Bautista.
Lucas 16:16. Desde el seno de su madre. Lucas 1:41. Saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser amigo. Juan 3:29. A quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Marcos 6:17-29. Juan el Bautista predicó de muchas maneras la llegada de Jesús. Pero la predicación más consumada que hizo fue su martirio. Aquí lo importante de este personaje maravilloso que nos presenta el catecismo en esta mañana es entender que lo más importante para Juan era testimoniar la llegada de Jesucristo. Número 524 del Catecismo dice: al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la Navidad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. No pensemos, queridos amigos, que Israel es el único que tuvo que prepararse para la llegada del Mesías. Nosotros también tenemos que prepararnos. Incluso, aunque nosotros no hayamos tenido la dicha de que Él haya llegado ya, hemos sido testigos de la promesa cumplida. El Evangelio dice: muchos desearon ver lo que vosotros estáis viendo y murieron sin haberlo visto. Hay una acogida personal. Y esto es demasiado necesario en este momento de nuestra historia. Es importantísimo en el siglo XXI tener estos mismos sentimientos que se tuvieron en el momento de la llegada de Jesús. Él vino por ti, se hizo hombre por ti, y es necesario que lo acojas. Por eso la liturgia de la Iglesia, con esa forma cíclica de celebrar los misterios de Jesús cada año, con esa preparación anual del Adviento, es una especie como de versión litúrgica de lo que ha sido todo el Antiguo Testamento. Participamos en el Adviento, en esa larga espera de Israel, y así tenemos que irlo viviendo en nuestra vida. Se renueva ardientemente el deseo de su llegada y especialmente el deseo de su segunda venida, ¿no? Y en este número el Catecismo nos hace referencia al final del Apocalipsis, Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la novia dicen: ven, y el que oiga diga: ven. El que tenga sed, que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua de vida. Es una llamada a tener sed, a buscar a Dios. Es una llamada a no asistir a la lectura de la Sagrada Escritura de una manera fría, distante. Es una manera de no acercarnos a los sacramentos de una manera frívola, ¿no? De una manera tradicional, de una manera porque me toca, ¿no? Ven y bebe de esta agua viva que es gratis. Los misterios de la infancia
y de la vida oculta de Jesús, esos preparativos, tienen ese objetivo de ir ayudándonos a abrir el corazón para tener sed, para beber esa agua y ya no tenerla, que se me quite la sed. Escuchar el relato de la revelación como quien escucha una historia que no va con él, eso realmente en el fondo es mi mayor desgracia. Por eso la Sagrada Escritura termina diciendo: ven Señor Jesús, Maránata. Es decir, yo deseo que venga Jesús y lo deseo con toda mi alma. Y te pido que aumentes mi deseo, que aumentes el deseo de tu llegada. El libro del Apocalipsis termina también: ven Señor Jesús. Y esta conclusión de la Sagrada Escritura es totalmente reveladora de cómo Dios nos ha preparado para que acojamos su revelación. Y el Catecismo nos dice que para acogerlo es necesario celebrar la Navidad y el martirio del precursor. La Iglesia se une al deseo del precursor. Es preciso que Él crezca y yo disminuya. Ese sentimiento que tuvo Juan Bautista, ese sentimiento de humildad. De ahí la actitud propia y adecuada de quien espera la llegada de Cristo. Ven Señor Jesús. Que Cristo adquiera el puesto central en mi vida. No yo, no mi ego, sino Él. Que yo aprenda en mi vida a dejarle sitio para que Él esté, para que Él entre y se quede. Esta frase de Juan el Bautista es perfectamente aplicable a cada uno de nosotros. Es preciso que Él crezca y yo disminuya. Señor, crece en mí. Si yo no muero a mi hombre viejo, no soy nada. Si yo no abrazo tu ley con humildad, no soy nada. Si yo no abrazo la cruz, yo no soy nada. Yo tengo que morir a mi hombre viejo, tengo que abrazar tu ley y tengo que clavarme en tu cruz para darte espacio, para darte sitio, para que te quedes conmigo. Él no reinará nunca mientras yo no abra espacio. Porque en ese espacio donde Dios en mi vida debe habitar, lo que está habitando es mi amor propio, mi egoísmo, mi egocentrismo. Dios necesita mi lugar y prepararme es darle ese lugar. La ley de la humildad, la ley del abajamiento, es lo que nos dice el Evangelio. Cuando te inviten a un banquete, elige el último puesto, porque los que se humillen serán ensalzados. Y Juan el Bautista nos enseña cómo acoger esta llegada de Dios, cómo prepararme, cómo prepararnos, no para autocoronarnos, no para que todo gire alrededor de mí, sino para que todo gire alrededor de Él. Cómo vencer nuestro egoísmo, para que sea Él el que reine. Cómo destronarme de ese trono ridículo en el que yo me he montado, como si fuera yo el rey del universo, ¿no? Y dejar que el rey verdadero crezca y que nosotros disminuyamos, ¿no? Esto nunca va contra la dignidad del hombre. Nunca. El hecho de que yo disminuya no significa que hago menos. Porque entre más reine Cristo en mi vida, entre más pequeño sea yo para que Él sea el grande, es cuando más digno voy a ser. Esta conversión de la Sagrada Escritura: nunca el hombre es más hombre como cuando está de rodillas delante de Dios.
Esa convicción de la Sagrada Escritura la tenemos que hacer parte de nuestra vida. Dios no viene a quitarme, no viene a dañarme. Dios no viene a hacerme menos. Dios viene a sumar. Dios no viene a restar. Nunca el hombre es más hombre como cuando está de rodillas delante de Dios. Por tanto, queridos amigos, no tengamos miedo a la humildad. La humildad no le roba al hombre la dignidad, sino que todo lo contrario, lo dignifica completamente.